Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en el programa contigo. Está Idalia. Hola, Idalia, buenos Hola, días. hola, ¿Cómo buenos estás? ¿Cómo días. amaneciste? ¿Todo bien? Muy bien, esperemos que ustedes también hayan amanecido bien o en el momento que vean el podcast que pues estén bien. Sí, que hayan amanecido o que estén, si están en el trabajo, que les esté yendo bien, con un cafecito, un Panecito, panecito, algo, ¿verdad? Sí, taquitos, lo que puede ser. quieran. Muy bien. Me presento, yo soy Luis García y como les comentaba, estamos en un episodio más de aquí de este programa contigo, que es un programa que está por parte de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, a la cual si no nos conoces, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, eh, nos vas a encontrar como Iglesia Bautista Príncipe de Paz Monterrey en YouTube para que también puedan ver todos estos, serie de videos, las predicaciones. Y bueno, hablando de predicaciones, pues nos congregamos o nos juntamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Igual están cordialmente invitados un día que nos quieran acompañar. Y si no, pues lo transmitimos a través de Facebook y YouTube también, ¿verdad? Ujú. Y pues bueno, pues vamos a comenzar, Sí, ¿sí? claro que sí. Bueno, hoy queremos hablar de la libertad que tenemos en Cristo. Y para empezar, queremos ver lo que es libres. Y en 2 de Corintios 3:17 dice que pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto es en base a la Biblia. Pero ¿qué dice la Real, la RAE? Dice, ¿qué es libertad? Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Bueno, no sé ustedes, pero cuando yo escucho eso de libres, ¿verdad? Ujú. Pues yo me acuerdo mucho, y no he visto esa película, pero me acuerdo mucho de Frozen. Hay una Libre canción, soy. Libre soy. Yo me acuerdo mucho de esa canción, pero no he visto muy bien Ujú, la película, ¿verdad? Pero bueno, ser libres. ujú. Como mencionabas, pues ahí la definición es el tener yo las facultades de poder realizar lo que quiero en mi voluntad, con mis valores, con mis Sí, ajá. criterios. Y ese es un punto importante, según a tus valores. O sea, puede, a lo mejor la libertad nuestra que nosotros, a lo que nos inculcaron de valores desde nuestra niñez hasta ahora, se puede considerar una libertad distinta, a lo mejor a una persona de África o de Rusia. O sea, es muy relativa la libertad que cada uno le puede dar significado humanamente. Sí, y bueno, hay algo que yo también creo que de cierta, a veces eso es malo, pero creo que en esta ocasión es bueno. Creo que la libertad la vemos como algo ya muy normal. Ajá. Te digo que bueno, porque vivimos en un país libre, que tenemos esa, hay lugares donde tristemente no puede ser eso, pero no, y eso lo malo en otros temas tal vez es de que no vemos lo valioso que es, ¿verdad? Y vaya que es muy importante, valioso, el poder ser libres, ¿no? Sí, lo damos por Lo sentado damos por sentado, y ¿no? lo tomamos como algo muy, como ya una, Algo que ya está ahí hecho, sí, que no va a ujú, cambiar, ¿verdad? Pero sí, es importante darle valor a eso, que somos libres. Digo, si nos estás viendo aquí en México o en un otro lugar que pues también gozan de eso, no lo demos por sentado o no hagamos como que, ah, pues sí, pues ya está ahí, ¿verdad? Hay que dar gracias porque podemos y tener eso valorar, y sí. valorarlo exactamente. Pero bueno, metiéndonos ya un poco de lleno a- al tema, Ujú, pues aquí veíamos que
el Señor nos da libertad. Donde Él está, ahí hay libertad. Y bueno, pues ya después de que también leímos la definición, que si estamos con Cristo somos libres, ¿verdad? Ujú, Pues ¿de qué nos hace libres, verdad? Esa sería la pregunta que les ujú, quisiéramos hacer. ¿De qué nos hace libres el Señor Jesús? ¿De qué nos hace libre el Espíritu, que es donde Él está? ujú. Y bueno, tenemos algunos puntos y el primer punto con el que queremos empezar es que nos hace libres del pecado. Y creo que está de más recordar, ¿verdad? Cómo Jesús pues se entregó en una cruz, murió, derramó Sí, sangre y no se quedó ahí, sino que venció a la muerte, resucitó al tercer día y eso lo que provocó fue que nos diera libertad en el pecado, ¿sí? sí. Vivíamos con la ley del Antiguo Testamento o esa era como vivían, pero esa ley No era no suficiente. era No suficiente. podíamos, o sea, la ley era una cosa muy complicada. Sí, así es, era difícil y en la Biblia vemos relatos a cada rato de cómo Tanto quebrantaban la ley. sacrificio, sí, o sea, y como no podías cumplir la ley, tenías que hacer sacrificio tras sacrificio, y pues, bueno, Claro. Bueno, vamos a hablar de ser libres del pecado y el pasaje donde ustedes nos pueden acompañar a leerlo es Gálatas 5 del 16 al 21. Digo, sí. está un poco largo, pero Lo podemos leer, igual los invitamos a que si tienen acceso a una Biblia, pues lo lean con nosotros. Nosotros vamos a estar leyendo versículos de la nueva traducción viviente. Y pues les invito a que abran sus Biblias y nuestros corazones para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en estos versículos. Gálatas 5:16 al 21 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos de que se opone a lo que se desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permanentemente repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Wow, así es. qué libertad tan distorsionada tenemos actualmente. Justo lo que decía que nuestra libertad pecaminosa son todo esto lo que lista, desde inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría. ¿Cuánto eso aún siendo cristianos se ha estado viviendo eso? Es algo tan impactante como pensamos que nuestra libertad incluso da pie a a esto lo que dice Pablo. Sí, a mí lo que me gustaría resaltar es eh, que estando en pecado podemos sentir que somos libres, Ujú, porque estamos haciendo lo que queremos, lo que nos está satisfaciendo tal vez en ese momento, ¿no? ujú. Pero la otra vez leí algo, o no me acuerdo dónde lo vi tal cual, a lo mejor en algún video, no sé, en redes sociales, que sí, puedes sentir que eres libre en una fiesta desenfrenada, en una borrachera, Los teniendo celos. en los celos, en el enojo o en algún tipo de inmoralidad sexual. Puedes sentirte libre porque estás haciendo con tus valores, a lo mejor tienes esos valores, no lo sé, ¿verdad? Esos criterios. eh, Puedes sentirte así libre. Pero cuando tú quieres salir, cuando tú quieres dejar de hacer eso, el pecado no te lo va a permitir. Y eso ya cae en una línea de como adicción. Y vaya que existe mucho esa adicción tal vez a la borrachera, a la bebida, al, al, pues tal vez a la pornografía, a cosas de hechicería. Cuando uno quiere salir, no es tan fácil. Y Mm, hay grupos donde
por ejemplo, la gente que no controla el tema de la bebida, tiene que ir para tratarse, ¿verdad? Sí, El salir no es fácil. Entonces, ¿realmente es libertad? No. Cuando tú quieres salir y no puedes, no es libertad, aunque tú sientas que es libertad. Es lo sí. interesante de este tema. Sí, incluso Pablo dice que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él nos da el deseo de oponernos ante ese pecado, pero por nuestra naturaleza pecaminosa es una lucha constante y es Así la es. lucha constante que vivimos los cristianos. Y no es porque nosotros no pequemos, no, al contrario, yo creo que somos los más pecadores que puedan conocer, pero esa es la diferencia que nosotros queremos hacer, el luchar contra nuestra carne y dejar que Cristo viva en nosotros y menguar nosotros para reflejar la vida de Cristo. Así es. Sí, es justo eso. Y en esto me gustaría leer Romanos 8. En los primeros dos versículos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, digo, tal vez nos están viendo muchas personas que suelen congregarse en alguna iglesia, pero si tú tal vez no eres creyente o no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte esto, digo, no eres libre, no somos libres, solamente somos libres estando unidos a Cristo. Él nos separa de la ley del pecado, de la ley de la muerte a la que pertenecíamos. Te invito a que tengas a Cristo en tu corazón y realmente vivas una vida libre, ¿no? Sí, y yo quiero mencionar algo. Si tú tienes un pecado que has estado arrastrando durante mucho tiempo, no se acaba ahí, todavía hay esperanza en Cristo. Y uno de los ejemplos más importantes que tenemos en la Biblia es incluso Pablo. Pablo cuántas veces mencionó que pedía que Dios le quitara el aguijón de su carne. No sabemos cuál fue ese aguijón. Yo lo interpreto como un pecado que él traía teniendo o así. Yo me veo reflejada en esa historia o alguna situación difícil, no porque ya estamos en Cristo todo es totalmente pues vida en rosa, todo fácil, no, al contrario, porque nuestra pelea no es contra humanos, contra Mm, personas, sino con el espíritu. claro. Entonces, si tú estás teniendo, como lo vuelvo a decir, si tú estás teniendo un pecado y no estás en Cristo, te invito a que vengas a los pies de Cristo, que le entregues tu vida y lo reconozcas como tu Salvador, para que esa carga sea más ligera para ti. Exacto, eso es importante. Las preocupaciones, las tentaciones van a seguir existiendo teniendo o no teniendo a Cristo en nuestro corazón. Ujú. Lo que pasa es eso, se aligera nuestra carga y lo podemos sobrellevar más tranquilo, con más paz. Y la esperanza es que vamos a salir ganadores. A lo mejor no en esta vida, pero ya cuando estemos con el Señor. Así es. Bueno, sí. Pues también está libres de las costumbres. Híjole, esto es muy fuerte, sobre todo acá en México, hay muchas costumbres de todo, o sea, se acostumbra a muchas cosas, pero vamos a leer Gálatas 5:1, nos vamos a trazar un poquito en el versículo que dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Lo que está, como leíamos después, que era la ley de Moisés, la ley que nosotros teníamos que, bueno, que los cristianos en ese entonces querían seguir constantemente, pues él les decía, no, o sea, estad en Cristo, ya son libres, no necesitan cumplir esa ley porque Cristo ya la cumplió. Sí, ahí los fariseos o los expertos en ley, pues tenían a la gente de que si no haces así como, Condenadas. ajá, los tenían condenadas porque si no respetaban lo que ellos tenían como ley, ¿verdad? Este, Cuando ya Cristo les estaba diciendo que en él había nueva ley, nueva vida. Sí. Sí, digo, Y uno de los temas, bueno, en la antigüedad, bueno, en los primeros cristianos tuvieron una incongruencia de la circuncisión
bueno, Circuncisión. circuncisión, sí. Sí, eso lo vemos en muchos pasajes de la Ahí, Biblia, en muchas desde cartas. el inicio, o sea, desde el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se toma en cuenta la circuncisión. Pero Pablo lo salvó, les aclaró esa duda y no sé si han visto memes o bueno, nosotros, es de que hay un carro así Alta velocidad, alta velocidad, incluso quemando llanta, de que el que llevaba la carta de los Gálatas diciéndoles que no era necesaria la circuncisión, urgente, de sí, que sí, sí. ASAP, entonces, bueno, nos da mucha risa porque pues así lo interpretamos nosotros, pero fue una realidad para la vida de los cristianos, los primeros cristianos, de tengo que seguir esta costumbre porque, o sea, si ya estoy en Cristo, ¿por qué tengo que seguir esas costumbres? Y esa costumbre era algo que solían hacer los judíos. Ujú, El tema era que venía alguien no judío y un judío ahora cristiano le decía, ah, pues sí, pues bienvenido, Cristo te ama, pero sobres. circuncídate. Ajá. Dice que para él, para esa otra persona que no siendo judío era de que, ay, ¿por qué me voy a provocar dolor a mí mismo? ¿Por qué? Sí, ya hubo alguien que sufrió. Sí, o sea, era algo, era una pelea constante y lo podemos leer en muchas cartas, esa pelea de la circuncisión. Y es un ejemplo, ¿no? Hay muchos Ujú. otros temas, Y había presión social, o sea, había presión era algo social, sí. que, ¿cómo que ya te vuelves al cristianismo o al budismo y no estás así? Pero Pablo los salvó y les dijo, bueno, se refiere que en este pasaje y en muchos hace énfasis que no es algo necesario. Lo único que se necesitaba o necesitamos actualmente es depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Así Esa es la es. solución a todo. Depositar la fe en Cristo Jesús, reconocer que es nuestro Salvador, reconocer que es el Hijo de Dios y automáticamente el Espíritu Santo vive en nosotros. Muy bien. Y entonces, ¿qué podemos decir ahorita que son esas costumbres por las cuales pudiéramos estar discutiendo o Pues, sometiendo a la gente? pues Hay varios, hay ¿no? muchas costumbres, creencias de la religión y pues puede ser que en ciertas iglesias muy lejanas solo aceptan cierto tipo de música o tipo de vestimenta Ah, sí, hay gente, hay o iglesias donde puro vestido mujer, puro vestido. corbata, los O hombres. incluso no se dejaba entrar a la mujer con pantalón, o sea, era vestido o falda larga. Este, o donde públicamente, no sé si han visto iglesias que es muy dado que se caen las personas porque está el Espíritu Santo presente. O sea, si no haces esas Sino que es en esa costumbres, presión o en ajá, esa costumbre. tú eres tachado de que no eres lleno del Espíritu, eh, no estás siguiendo esta costumbre religiosa que nosotros hemos impuesto Y, a la y, sociedad. y bueno, creo que vale la pena mencionar, este, no queremos decir que las costumbres son malas, los contextos, las iglesias tienen algo diferente, por lo cual pueden estar basándose en eso, ¿verdad? Y se respeta. Sí, Creo que el punto es, si esa costumbre no nos permite estar cercanos a Cristo, no nos permite tener a Cristo en nuestro corazón, no sentimos esa paz, ¿verdad? Y peor aún, si esa costumbre, si yo sigo una costumbre y se la quiero imponer a alguien y por eso yo no permito que esa persona, que los demás eh, no tengan ese gozo de tener esa comunión con nuestro Señor Jesús, ahí es donde ya estamos cayendo en esclavitud y no estamos siendo libres y estamos dejando en esclavitud a los y demás. justo eso. O sea, si es una costumbre que tú crees que eso te acerca más a Dios, pero aleja a tu hermano a no acercarse a Dios, ya es una red flag intensa. O Sí. sea, en lugar de bendecir su vida, lo estás alejando, lo estás haciendo a un lado de vivir esa relación con Dios, esa relación de iglesia que todos ocupamos, ya es para evaluar. ¿Realmente esto está ayudando a mi hermano a acercarse más a Dios o yo lo estoy alejando con mi actitud, con mis creencias, con mis costumbres? Pues ahí ya es de reconsiderar. Sí, y bueno, ahorita dimos ejemplos de tal vez algunas ideas que se pueden presentar en iglesias, ¿verdad? Sí, En no son la comunidades ley, religiosas, pero pudiera ser. pero tal vez hay gente que, pues, como decíamos hace ratito, no va a la iglesia, no acostumbra a ir, Ujú. pero ¿qué costumbres tenemos en nuestras casas? ¿Qué costumbres tenemos en nuestras familias?
qué acostumbramos a hacer en nuestros trabajos, no sé, que tal vez eso nos está alejando de Dios, que tal vez eso está haciendo que los demás se alejen de Dios, ¿verdad? Sí, Digo, no queremos cerrarlo tal cual nada más en esto, porque si hay alguien que nos está viendo que no, tal vez nunca ha asistido a alguna iglesia o no suele ir de costumbre o normalmente, afuera también hay costumbres que nos alejan de la libertad que nos ofrece Cristo, de la libertad que nos ofrece el Espíritu Santo. sí, Y también ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? sí. El ser esclavizados y atados y no ser libres. Pero Juan 8:31-32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Me gusta que dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. O Sí. sea, No la enseñanza de que Luis, no la ajá, enseñanza de de tal la hermana persona. Sí, Idalia, sí, sí. no. Esa es la enseñanza de Cristo, a la enseñanza de Jesús. ¿Y cuál es esa enseñanza? Pues su evangelio que hizo aquí en la tierra. Ese es nuestro mayor ejemplo y ser fieles en lo que Él nos enseñó, lo que nos mandó a hacer y la tarea que tenemos como cristianos. Sí, eso es importantísimo. Es justamente lo que quería hacer énfasis, que esa es su enseñanza en lo que tenemos que estar arraigados o estar puestos nuestros pies firmes en su Ujú, enseñanza. Y como dice, al estar firmes en su enseñanza, vamos a ser discípulos de Él, vamos a ser seguidores de ujú. Él. Y eso nos dará la verdad de nuestras mentes y por ende libertad, que es lo que estamos Sí, hablando. sí, sí. No sé ustedes, pero a mí me encanta ser libres, tener esta libertad. Entonces aquí estamos dando unos pasos de qué tenemos que tener para poder gozar de esa libertad. Y bueno, llega un punto aquí donde va a sonar contradictorio, donde va a sonar tal vez chistoso o raro, no sé, pero este punto le llamamos esclavos libres. Curioso. Curioso, raro, contradictorio. Es Sí, como puede decir ser, puede ser. sol oscuro o no sé, algo así, ¿verdad? Porque no Ajá. puede ser el sol oscuro, ¿verdad? El frío caliente. Frío caliente. Sí, sí, sí. Es algo, un hielo caliente. Pues no, Pues ¿verdad? en algún punto llega a quemar el hielo. No quema, pero no quema por ser Pero no, caliente. ajá, sí, sí. Pero sí, digo, lo que queremos dar a entender es que es contradictorio este término de esclavos libres, pero ¿Cómo tú siendo esclavo puedes ser libre? exacto. Y bueno, queremos leer primera de Pedro en el capítulo 2 versículo 16 y dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. O sea, digo, A no ver, estamos inventando, ahí pónganse está. de acuerdo. Sí, 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 a ver, Pablo. Bueno, aquí fue Pedro, perdón. Dice, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. ¿Sí? Justo eso. Así es. Bueno, esclavos libres. Pues como decíamos, suena contradictorio y hay muchas formas en que en la antigüedad se presentaban los seguidores de Cristo. Ujú. Y en muchas cartas de Pablo podemos ver que él se presenta como siervo de Jesús. Es algo que él utiliza mucho. Y está muy curioso porque la autoridad que tenía Pablo en ese entonces y que mucha gente lo respetaba y sabía quién era Pablo. De hecho, en la Biblia vemos que hasta los demonios sabían quién era Lo Pablo. reconocían. Lo reconocían, exacto. Eh, Él podría haber escrito en las cartas, teólogo primero, gran conferencista, no sé, Orador. gerente, de la Iglesia de Cristo, no sé, algún título más Sí, o de Cristo. llamativo, más fuerte, ¿verdad? Importante, pudiéramos decir. Pero aquí ves la humildad de Pablo. Exacto, sí, sí, O sí. sea, él pudiendo adquirirse tantos títulos como lo mencionabas, él escogió el título de ser siervo. Y ese siervo, si vemos la raíz de la palabra, es esclavo, Ujú. es esclavo. Entonces, qué contradicción que él habla de la libertad, vemos que también acá Pedro hablaba de la libertad, pero hablábamos de la libertad y te presentas como esclavo, Se ¿verdad? presentaba como esclavo de Dios, esclavo de Cristo. Sí, está muy interesante. No, y luego deja tú, como alguien diciendo
ser esclavo, o sea, a él solo mismo ponerse esclavo. O Ah, sea, sí. qué tanto amor tenía para Cristo para mencionarse esclavo de él. Sí, es buen punto, porque normalmente pues el amo podría decir, ah, aquí está mi esclavo, ¿verdad? Y el Ajá, otro no anda presumiendo que eso, soy pero su sí lo esclavo. andaba diciendo a todas Era como su voces. mayor galardón, su mayor Sí, logro aquí en la tierra, decir que era esclavo de Cristo. exactamente. Entonces, vamos a hacer esa relación de por qué presentarte como esclavo cuando hablas de libertad o cuando sabemos que Cristo nos da libertad. Bueno, como decías, esto nos habla de humildad, nos habla también de estar sometidos a Dios, de Ujú. estar sometidos a su soberanía, de reconocer que fuimos comprados por la sangre de Jesús, que fuimos comprados por un alto precio, o sea, no es Sí, cualquier cosa, ¿verdad? que para nosotros fue gratuita, no tuvimos que hacer nada, pero aún en la soberanía de Dios, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y por ese sacrificio, por esa sangre derramada, por ese siervo sufriente, porque así se le considera a Jesús, ya tenemos esa salvación y esa Así libertad. es, Solo por su sacrificio y solo por reconocerlo, podemos tener esa libertad que tanto hemos estado hablando. así es. Y fíjense que en la antigüedad, pues digo, el tema de la esclavitud era algo normal, ¿verdad? O se presentaba, pero por lo menos se tenía un periodo en el cual tenías que ser esclavo y después de ese periodo, que no recuerdo si eran 7 años, en ese periodo teníamos que, tenía el amo que dejar libre a su siervo, a su esclavo, ¿sí? Ujú. Si pasaba ese periodo de tiempo. Pero había ocasiones en el que el esclavo pues se sentía, no tenía dónde ir, no tenía casa, no tenía nada. Y tal vez el amo lo trataba bien, tal vez pues le tenía un techo, le tenía comida, lo procuraba de cierta manera, ¿verdad? Vamos a decir. Ujú. Y tal era eso que pasaba ese periodo y el esclavo decidía permanecer como esclavo de su amo. Sí, Y como muestra de ese cariño, no sé cómo decirle, de esa pertenencia ajá, a él. o de ese agradecimiento, de que pertenencia, como dice, sí, me gusta esa palabra, lo que hacían era perforarse la oreja, ¿sí? Ándale, ponte una. Sí, y simbólicamente todos deberíamos tener perforada nuestra oreja, Sí. todos deberíamos tener esa perforación, reconociendo que queremos ser esclavos de Jesús. Y ahora ya no es necesario ese, No, con nuestro actuar, sí, 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 con nuestro simple actuar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos, se puede notar esa pertenencia con Cristo. así Sin es. ese arete, con todo lo que haces, cómo hablas, cómo te expresas, si tus conversaciones está Cristo presente, desde ahí se nota la pertenencia y tu esclavitud hacia Cristo. Y esa esclavitud es la que nos aleja del pecado, esa esclavitud es la que nos aleja de las costumbres, y al estar alejados de eso, somos libres. Amén. Así es. Y bueno, vamos a, yo quiero concluir con Gálatas 5:6. Es que Gálatas es una cosa, Tremendo. Sí, sí, mucha sí. carnita en estos versículos que dice, pues una vez que depositemos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Wow, ya no es necesaria toda esa ley cumplida, ya no es necesario tener que vestir dos tipos de tela, apartarte en cierto tipo de tiempos en tu vida, sino es depositar nuestra fe en Cristo. Es lo único que tienes que hacer, es lo único que tenemos que hacer, depositar nuestra fe en Cristo, la fe que expresa por medio del amor. Ese medio del amor fue el sacrificio de Cristo que hemos estado hablando hoy. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón y no has llegado a esa relación, te invito a que lo Así es. reconozcas como tu Salvador para que puedas gozar esta salvación, esta libertad que hemos estado hablando en estos capítulos y le entregues tu vida a Él para que puedas incluso compartir con nosotros esa nueva esperanza que tenemos en Cristo. Así es. Y si tú ya estás en Cristo, Ajá. te recuerdo lo que estábamos hablando anteriormente. No uses tu libertad como una excusa para hacer el mal,
Sí, somos salvos por gracia, sí tenemos la gracia de Cristo, tenemos la gracia extendida, pero no abuses de esa gracia que tenemos en Él. Hay que hacer una diferencia del viejo hombre, de nuestra vieja carne, a una renovación en Cristo. Así es, de acuerdo con eso. Y qué bueno que mencionas que aún teniendo a Cristo, o sea, que no usemos esto para, bueno, pues ya soy libre, pues bueno, vamos a dar rienda suelta, ¿verdad? Ujú. Claro que no. Pero bueno, espero que este tema sea de bendición y que tengamos claro cómo somos libres a través de Cristo y que nos cuestionemos, ¿ya tengo esa libertad? ¿La estoy viviendo? ¿Realmente la estoy Y viviendo? se nota cuando ¿Se vives en nota? libertad. Ajá. Entonces, preguntémonos, cuestionémonos eso. Y pues nada, muchas gracias, Idalia, No, por a el ti. tema de el día de hoy. Gracias a todos. Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye Hasta bye. luego.